en la opinión de José Luis Camacho. El ingeniero José Luis Camacho en su espacio del miércoles. Estamos a 8 días de las elecciones, de que terminen las campañas. El domingo 6 de junio van a ser las elecciones las más grandes de la historia y siguen los asesinatos y siguen las violencias contra los candidatos. Ingeniero, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ramsés, buenas tardes al auditorio. Pues como bien lo dices, a ya unos cuantos días de que se celebren las elecciones, exactamente a 11 días, y a menos de una semana de que se cierren las campañas electorales y se dé por terminado el proceso proselitista, lo que no para, Ramsés, y para eso no hay reglas, según estamos viendo, es la intimidación, los secuestros y sobre todo, lamentablemente, los asesinatos a candidatos a cargos de elección popular. Hoy en la mañana me reportaron de Acapulco que fue agredido a balazos y se encuentra muy grave el candidato a alcalde de Movimiento Ciudadano. Ayer todos conocimos la trágica muerte de la candidata también de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato. Y hace apenas una semana estábamos comentando el asesinato, ¿verdad? La ejecución que fue objeto del candidato a la presidencia municipal de Cajeme, Abel, en el estado de Sonora. Pues Ramsés, yo no creo que el asunto sea exclusivamente un asunto de venganzas o de revanchas políticas. Sin lugar a dudas, el gran factor de esta escalada de violencia es el crimen organizado. ¿Por qué atacan a alcaldes? Porque el municipio es lo que los teóricos llaman la sociedad domiciliada. En el municipio, Ramsés, es en donde tú y yo realizamos nuestras tareas diarias, en el trabajo, en la convivencia con el círculo familiar o con el círculo social, en el entretenimiento y en algunas tareas comunitarias en donde con los vecinos nos comprometemos, bien sea a la limpieza o bien sea a tener una demanda conjunta con respecto a los servicios municipales. Esa es la sociedad domiciliada. ¿Y qué le conviene al crimen organizado, Ramsés? Pues le conviene dominar los municipios porque ya en algunos han amenazado a los candidatos con que los dejarán ganar y respetarán su triunfo y les entregan a cambio la Secretaría del Ayuntamiento y desde luego la Secretaría de Seguridad Pública. Eso ha estado pasando en municipios de un estado que se consideraba de los más tranquilos, como es el estado de Querétaro. Ayer me comunicaron que en el municipio de Landa de Matamoros estamos teniendo la noticia de un candidato que fue amenazado y directamente le dijeron casi como a la candidata que secuestraron en Valle de Bravo, pues mira, nos mandaron matarte, pero te perdonamos la vida. A cambio, como eres el favorito, te pedimos que nos entregues la Secretaría del Ayuntamiento. ¿Hasta dónde va a llegar esta situación de descomposición? En Guanajuato, Ramsés, el fiscal y el secretario de Seguridad Pública, Carlos Amarripa y Álvaro Cabeza de Vaca, respectivamente, llevan ya 11 años en sus cargos, más de casi 2 sexenios. Y eso no ha sido suficiente como para que pongan en orden la situación de inseguridad pública que se vive en el Estado
que tiene la calificación de ser la más peligrosa de la República, ya rebasa a entidades como el Estado de México o como Guerrero. Veracruz es un verdadero día de campo comparado con Guanajuato. Lo que te quiero decir es que no hay manera de evadir la acción de estos grupos criminales, teniendo funcionarios como esos que hoy en el programa de Ciro Gómez Leiva lo mencionó también el senador morenista Germán Martínez, que ya tienen 11 años en el cargo y simple y sencillamente no para la violencia en el Estado. ¿Eso qué nos da a pensar? Pues uno, a que ya vendieron la plaza, o dos, a que son simple y sencillamente unos incapaces para desempeñar esos cargos. Pero como le han de entregar buenas cuentas, yo no sé si políticas o económicas, al gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, pues a eso obedecerá la permanencia en ese cargo. A 11 días de las elecciones, Ramsés, te puedo decir que no estamos exentos de que la violencia se detenga. Pudiéramos lamentablemente tener noticia de nuevas agresiones a candidatos, que pudieran ser extorsiones, secuestros o desgraciadamente asesinatos. Espero yo que estas que serán las elecciones más grandes de la historia de México, sea la sociedad, Ramsés, sean los veracruzanos, seamos todos los mexicanos los que demos el ejemplo de llevar a cabo una jornada electoral pacífica, que no se ahuyente la gente por el miedo y la abstención vaya a superar el promedio que se tiene históricamente de las elecciones intermedias y vaya a ser una abstención muy alta, y eso desgraciadamente demeritaría el proceso. Yo creo que está en manos de nosotros, de la sociedad, el llevar a cabo una jornada civilizada, una jornada sin miedo y sobre todo una jornada con plena conciencia de qué va a significar tu voto. Tu voto es lo que puede definir la mejoría o definitivamente el derrumbe de nuestras instituciones gubernamentales. Muchas gracias, ingeniero. Estaremos pendientes ya en la última, ¿no? Antes de las elecciones, y estaremos pendientes de las mismas. Gracias, ingeniero, como siempre. Gracias, un saludo a todo el auditorio veracruzano y especialmente a mi amigo de Perote. Muchas gracias, ingeniero. Cuídate mucho. El ingeniero José Luis Camacho, sí, hablando de estas cosas.